Juival. Volvemos en Juival, estamos con Esteban Magnani. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes ya. Sí, tarde ya. Gracias por acercarte. Gracias por acercarte y debes estar puteando un poco por la lluvia igual. ¿Tus planes o no? No, está bien, que Ya. llueva, tiene que llover. No tanto, ¿no? Porque se inunda un poco de... Sí, alguna todos gente. lados. Sí. Y está invitado Esteban porque hace un mes atrás en la columna de Ferber Coach, que ya en minutos se suma a la mesa, estuvimos hablando de boom digital. Fer tiene una columna acá de consumos digitales, de consumos culturales, y estamos hablando de boom digital y nombró tu libro y lo recomendó y estaba bueno para la charla. Y lo primero que surge o que hablamos ese día es, estamos ante un proceso que está en pleno movimiento. Y él decía que hace cuánto no había un cambio tan radical, o que estamos viendo el proceso, no sé, decía, de la imprenta, por ejemplo, que no estamos acostumbrados. ¿Sentís que hay una ansiedad como para definir todo? Como que queremos saber bien cómo se va a manejar esto y en realidad está en pleno movimiento todavía. Y sí, lo que hay es como una vorágine de cambio permanente, qué sé yo. ¿Se acuerdan la sensación cuando salió Google Maps de golpe de ver el techo de tu casa y te volvías como loco? Bueno, pero ahora ya estamos como en un estado de irritación porque todo el tiempo estamos como sobreestimulados. Y a mí lo que me parece que eso lo que empieza a generar es como un mareo que quita la posibilidad de tener un espíritu crítico que nos proteja, que nos defienda. Entonces, de alguna manera nos morfamos el verso que nos venden en la publicidad de que la tecnología nos va a resolver todo. O sea, la publicidad trata de meter versos en todo, que si compramos tal agua vamos a ser felices, si compramos tal lavarropa o Mr. Músculo o tal auto vamos a ser felices, pero uno ya más o menos se da cuenta que eso no es tan cierto. Con la tecnología yo creo que todavía hay mucha ingenuidad que tiene que ver con ese mareo, esa vorágine, esa necesidad de entender, y que incluso produce que a veces cuando vos te compras el celular y no sos feliz, no tenés 1 millón de amigos por tener ese celular, te sentís como culpable, no, porque en realidad no lo estoy explotando del todo, pero si me compro el otro que es más poderoso todavía, y uno se termina comprando, hay gente que se termina comprando un celular que está en condiciones de manejar un satélite para usar el 10% de las posibilidades, y por ahí se gastó el sueldo de 2 meses. Claro. ¿Entendés? Entonces me parece que ahí el espíritu crítico es muy, muy importante. En tu libro, Tensión en la Red, lo que nombrás acerca de eso es acerca de la tecnología, que ya la pensamos directamente con lo digital. Tecnología es un término muchísimo más amplio. Claro. Y acerca de la tecnología de consumismo. Sí, de hecho creo que me acuerdo que mencionabas, por ejemplo, que el arado fue una de las principales tecnologías anteriores, obviamente, y que en realidad la gente, hoy la mirada está puesta como tecnología en exclusivamente lo digital del día de hoy, ¿no? Como esta cosa de no poder poner en perspectiva la historia propia. Digamos. Sí, ¿no? La tecnología aparte como novedad, ni siquiera como lo digital, porque una cámara de fotos ya como, bueno, sí, tecnología, pero de la tecnología vieja, ¿no? Una cámara digital. En cambio, el celular, el reloj inteligente, el que me mide la cantidad de pasos, que lo puedo conectar con mi tablet. Me parece que la tecnología está centrada en eso. Y en realidad la tecnología es todo lo que ha producido el ser humano de alguna manera, y en general para mejorar las condiciones de vida, como vos decías, el arado revoluciona la forma en la cual la gente se alimenta, lo cual tiene un impacto en todas las demás cosas, pues se produce un excedente de alimento que permite que la gente se pueda poner a pensar, a desarrollar otras ideas, a desarrollar la cultura, básicamente, que si no, un tipo está todo el día buscando qué comer y con qué abrigarse esa noche. No tienen tiempo para más nada. Fuera de micrófono recién estábamos hablando de la buena analogía que habías hecho en esta nota de página 12, donde hacías una comparación con la época de los trenes. Si querés un poco comentarlo, porque a mí me resultó re interesante y gráficamente es verdad que es muy, muy simple, digamos. Claro, porque digamos, lo que hay es un montón de comportamientos individuales en los cuales lo racional es decir, Google me da tal servicio, entonces yo lo uso porque me lo da gratis, no me cobra nada y listo, yo lo uso, es lo más racional del mundo. Ahora, cuando llevas eso a la escala, lo que empieza a pasar es que empezamos a utilizar servicios de una manera que nos condiciona como país y nos condiciona a un rol, y eso va a tener a la larga un impacto nacional. La analogía que yo usaba era, toda la vida en la escuela primaria nos enseñaban que nosotros le sacábamos el cuero a las vacas, ese cuero se iba a Inglaterra y después nos vendían los zapatos con muchísimo más valor agregado,
lo cual nos condenaba a una especie de colonialismo económico que no podíamos resolver nunca. Bueno, ahora estamos instalando enormes, con un costo muy grande por parte del Estado, una inversión muy grande por parte del Estado que está buenísima, de fibra óptica para llegar con internet a todo el país, y el problema es que los contenidos, que son los que generan el mayor valor agregado que va por dentro de esa fibra óptica, se generan en otros países. Entonces estamos generando las condiciones para un nuevo colonialismo digital, de la misma manera que los trenes se usaban en otra época para llevar desde el interior del país hasta el puerto los granos, las vacas, la carne y todo lo demás para que se fuera a otros países y después ellos nos vendieran cosas con mayor valor agregado. Entonces, lo que yo creo es que el desafío es transformar esas redes de fibra óptica en canales para generar valor agregado internamente y no solamente para pagar Netflix y enviar divisas hacia el exterior y reproducir lo mismo que ocurre, pues tampoco es que sea tan original, es lo mismo que ha ocurrido a lo largo de la historia, distintas formas de colonialismo, pero que se produzca ahora un colonialismo digital. No tenemos la solución para el colonialismo económico, no tenemos la solución definitiva para el colonialismo político. Bueno, empecemos a pensar también cómo empezamos a pelear contra ese colonialismo digital. ¿Y sentí que se está pensando? Sí. Acá en Argentina se está pensando mucho, en Brasil en su momento también pareció que sí, bueno, pero tienen tantos problemas, tantas luchas contra las otras formas de colonialismo que lo digital queda de alguna manera relegado. Acá me parece que hay políticas muy interesantes que tienen que ver sobre todo con lo que por ahí se llama alfabetización digital, pero una alfabetización particular que tiene que ver con que los pibes produzcan, usen las computadoras como herramientas de trabajo y no como herramientas de consumo, ¿no? Eso es lo que es dificilísimo. ¿Por qué? Porque para muchos pibes el Internet es Facebook. Sí. Y incluso por ahí no saben qué correo electrónico tienen. También, Incluso vos mencionabas en el libro también el hecho de que, por ejemplo, había, creo que países como Tanzania, algunos, digamos, que recuerdo que vos decías, por ejemplo, Facebook con internet.org, Sí. lo que quiso hacer es abarcar más territorio de países, obviamente, pobres, para tratar de llegar, y donde Internet es interpretada estrictamente como Facebook, ya no como Internet, Claro. como con toda la llegada de Internet. Lugares en los que no hay Internet, se les da Internet gratis. De nuevo, el tema de gratis. Bueno, que no es ni Internet ni es gratis. ¿Por qué? Porque no es Internet, porque solamente vos accedes a los servicios que Facebook te da para que tener supuestamente menos ancho de banda y hacerlo más eficiente. Entonces un montón de usuarios nuevos se incorporan a lo que sería Internet solamente con determinadas herramientas y ya son público cautivo que nace cautivo. En el mejor de los casos, esa gente empezará a tener más dinero y le empezará a ir mejor en la vida. Y tampoco es gratis porque sus datos van a ser utilizados y ya se empieza a generar más datos que son los que después se utilizan para vender publicidad. Obviamente, un ciudadano de Tanzania representa como ingreso publicitario una escala menor en que una décima parte de lo que representa un usuario canadiense, ¿sí? Pero ya es algo, y aparte el día de mañana es una inversión a largo plazo que los tipos van haciendo. Es un acuerdo que hacen con las telefónicas para que las telefónicas le den internet gratis, que no es internet ni es gratis, pero entonces esta gente se puede sumar y desde su teléfono acceder a determinados servicios online. En algún momento, ahora que hablas de datos, yo estuve trabajando en empresas que estaban ligadas básicamente a la data, y me acuerdo que había salido la ley de habeas data, pero convengamos que el que está metido en el mercado digital y de información sabe que la data es un bien que se está vendiendo, lo hacen los bancos, es algo, financieramente se mueve mucha información. Sí. ¿Cómo se regula eso realmente? ¿Cuál sería la manera de regular ese tipo de...? Y bueno, está el Registro Nacional de Privacidad de Datos, que vos te tenés que registrar y demostrar qué es lo que vas a hacer y algún tipo de control. Lo que dicen algunos que está ocurriendo es que la gente, los chicos, manejan mucho mejor sus propios datos y cierta privacidad, por ahí más en Facebook, en cosas así, pero bueno, ¿qué es lo que pasa con tu información cuando vos usas el Postnet? ¿Qué es lo que pasa cuando vos haces búsquedas en Google? ¿Qué sé yo? Hay buscadores como DuckDuckGo que no envían información, entonces es un servicio que supuestamente, al menos, no registra información acerca de lo que estás buscando. No te hace un seguimiento con de cookies y demás. Entonces, bueno, con Facebook también son como más cuidadosos con respecto a lo que publican y lo que no. Creo que es un cambio cultural, no creo que se logre solamente desde la ley. Primero hay que problematizarlo socialmente y hay especialistas, digamos, que irán pensando cuáles son las formas. Yo creo que es un desafío enorme, porque la idea misma de privacidad ha cambiado en los años. Yo siempre doy un ejemplo,
que es que cuando se inventa la cámara fotográfica portátil, alguien la llevaba a la playa y todo el mundo se escandalizaba. ¿Cómo voy a sacar una foto? Y ahora nada, uno saca fotos en cualquier lado y nadie se preocupa por absolutamente nada. Bueno, la idea de privacidad ha cambiado. No digo que necesariamente esté bueno, pero bueno, los tiempos cambian, lo que está aceptado socialmente también cambia. Realmente no sé cuál es la solución, si es que hay una solución, si pasa por la educación, si alcanza con la educación. Y a mí, estamos hablando de Google, de Facebook, siempre me llamó la atención, la otra vez lo hablábamos y quería saber tu opinión acerca de cuando empezó Internet había una serie de buscadores, o cuando mismo había diferentes páginas para ver videos, etc. Con el tiempo, todos caímos en Google, todos caímos en YouTube, todos caímos en algo específico que aglutina eso. ¿Eso cómo lo ves? ¿Es una parte de las empresas como comieron el mercado de los demás? ¿O también la gente que hay algo ya de humano, de que termina unificando todas sus búsquedas o todo lo que quiere buscar en un solo Mirá, o sea, el modelo me parece... Bueno, lo que tiene Internet interesante es la diversidad que permite, ¿no? Este sueño de que cualquiera puede ser un emprendedor y generar su propio emprendimiento y a partir de ahí ser exitoso. Bueno, esto tiene una parte de verdad. El tema es que cuando uno empieza con ese emprendimiento y empieza a hacerse exitoso, empieza a buscar la forma de monetizar, ¿no? La idea de monetizar y generar dinero del principio por ahí no está. Pero después, cuando vos ya lográs hacer una cabeza de playa en un lugar y estableces un cierto poder, empezás a usar ese poder para ocupar otros lugares. Pensemos en Facebook. Facebook, un tipo empieza con una idea de subir la foto de sus compañeros de la universidad, una cosa totalmente tonta. Pero si vos pensás hasta dónde fue utilizando ese éxito, ese tráfico que tenía para generar publicidad, con eso ir comprándose otras cosas, ir generando un sistema de chat, ahora comprar WhatsApp, a partir de dentro ya sacó una aplicación que es la que te permite hablar por teléfono y que conecta con información de Facebook. O sea, una vez que vos te instalás como estándar, ya es mucho más fácil empezar a expandirte, claro, o destruyendo competidores porque le sacás un producto mejor o comprándolos. Entonces, y asumiendo el riesgo de, bueno, yo me tiro a ver con esto, a ver qué pasa. Molestamos a Esteban mientras aparece nuestro amigo Farberkovich. Bueno, me tiro un lance de a ver qué pasa, porque total es tan rentable mi negocio. O sea, entendamos el negocio de Facebook y de Google y demás, que es vender publicidad para contenidos que yo no produzco. Claro. O sea, un canal de televisión tiene que producir contenidos para ponerles publicidad y se gasta un montón de plata en periodistas, iluminadores, productores, actores, camarógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Google dice, a ver, subí tu información, pero subí lo que hiciste el fin de semana. Y con eso generas un tráfico enorme, vendés publicidad y vos no produjiste nada. Entonces la rentabilidad que tenés es tan grande que te permite ir comiéndote competidores, obviamente una vez que llegás a ese nivel. Y lo que pasa ahora es que ya tienen tanto poder este puñado de empresas que entre un competidor es muy difícil. Que entre, que sea exitoso, que logre tener suficientes seguidores para hacer un negocio atractivo y sustentable y que además no lo compre alguno de los grandes monstruos que existe, es casi imposible. YouTube, bueno, Google no logra ganarle a YouTube, no logra con Google Videos, no lo logra, bueno, dice, está bien, listo, te lo compro, no sé cuántos miles de millones de dólares. ¿Sí? Entonces se va concentrando y se produce un efecto sinérgico entre las distintas ramas que tiene, porque te agarran y te sacan un producto, pero claro, después es re fácil, porque justo ahí te lo cruza con tu calendar, te lo cruza con tu mail. Y lo complejo, Esteban, también, ahora que mencionabas el tema de la publicidad, lo complejo del sistema publicitario en Internet, desde Google con el tema de cómo son las pautas publicitarias en Internet y las zonas grises, ¿no? Obviamente que hay, no es tan directo como antes, que uno pautaba con una agencia y compraba un espacio, bueno, era claro el espacio. Ahora es como mucho más complejo, clics, impresiones, es un mundo realmente complejo y en la complejidad creo que siguen ganando más todavía. Y claro, pues, o sea, la diferencia principal entre la publicidad en Internet y la tradicional es que cuando todos nosotros abrimos el diario Clarín, por ejemplo, vemos la misma publicidad. Entonces, pero yo no me voy a comprar una computadora o no me voy a comprar un auto. ¿Para qué? Esa publicidad no me sirve a mí. Entonces ellos lo que hacen es dirigir la publicidad. Es como si cada uno abriera el diario Clarín el domingo y viera las publicidades de cosas que eventualmente le podrían interesar o que incluso el diario sabe que le van a interesar en base a las búsquedas que hizo la semana pasada. Entonces, si vos estuviste buscando bicicletas,
abrís Facebook y te van a hacer propagandas de bicicletas, o abrís o no sé, el Gmail y te aparecen propagandas de bicicletas al lado, o el Google Más, ¿sí? Entonces es mucho más eficiente, entre comillas, que lo que es la publicidad tradicional. Entonces, en ese sentido, logran resultar más atractivos. Vos no te pagás una publicidad para estar en 1 millón de diarios para llegar a los 50.000 tipos que le van a interesar. En cambio acá vos le vas a pagar a las redes sociales para que supuestamente y en principio le muestre la publicidad solamente a los 50.000 tipos que eventualmente podrían estar interesados en tu producto. Entonces es mucho más eficiente en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, con esa eficiencia le van comiendo la torta publicitaria a los medios tradicionales, quitando diversidad de voces. ¿Por qué? Porque los diarios tradicionales, cada vez la torta publicitaria que se queda en ellos es menor respecto de la torta publicitaria que se van comiendo desde el exterior. Y volvemos una vez más al tema del colonialismo digital. ¿Sí? Nos dan un servicio y la parte de torta publicitaria local se termina yendo a los países centrales. Bueno, hola, ¿qué tal? Perdón por la... No, tardé mucho en conseguir lugar para estacionar. No hay problema, suele pasar. No, un poco... No, hermoso el cuadernito que muy trajiste. tierna la imagen. Es hermoso, Fer. Es celestito. Me lo traje de afuera. Colonialismo está Colonialismo de Tita. No, cuando entré escuché Facebook y después colonialismo digital y pensé instantáneamente en el proyecto internet.org de Facebook. No sé si ya estuvimos hablando de eso o era obvio que la Bueno, me retiro. Era todo que la libretita. Era todo, claro. No, un poco también pensando en este proyecto y en lo que yo cuando lo contacté a Esteban por primera vez desde el Ministerio de Cultura donde laburo, era un poco para pensar la circulación de bienes culturales en Internet y cómo Internet es un mundo lleno de oportunidades, como decíamos la vez pasada, pero también tiende a la concentración y a la extranjerización de contenidos. Y siempre pienso en las nuevas plataformas tipo streaming, Netflix, Spotify, y no sé qué pensás vos de eso y cuáles son sus pros y sus contras. No, bueno, uno dice, pero qué lindo, cuánta diversidad de voces hay en Facebook. Mirá, todo el mundo puede hablar, se puede expresar, iniciar su emprendimiento y qué sé yo. Pero la caja registradora a la cual va la ganancia que genera eso en todo el mundo es una sola. Ese es el gran problema. Después cada una tiene hay diferencias en los distintos modelos de negocios. Qué sé yo, YouTube genera un poquito distinto, Spotify lo genera un poco distinto. Nutriéndose de la vieja industria discográfica y combatiendo con ellos, porque ellos son lo nuevo, pero al mismo tiempo las industrias discográficas siguen teniendo mucho poder, sobre todo de abogados, que es el mayor poder que tienen, y buena parte de la inversión pasa por seguir generando monopolios artificiales sobre la música. Monopolios artificiales porque, digamos, si yo te saco tu auto, a vos te va a faltar el auto, pero si yo te saco una idea o te copio tu música, a vos no te va a faltar. Entonces hay que generar monopolios artificialmente. Claro. ¿Sí? O el monopolio sobre tu auto lo tenés porque es así, no hay otra posibilidad que sea un monopolio de alguien. Claro, en tu libro vos decís algo muy interesante, que hay una confusión entre la propiedad intelectual y la propiedad física. Claro. Bueno, lo que se trata de hacer desde los distintos centros de poder que se nutren de esos monopolios artificiales es establecer una simetría como si fuera lo mismo, exactamente, un bien físico y una idea. Históricamente las ideas se han reproducido, se han compartido, se han mejorado, o sea, las ideas florecen, varían, cambian. El ejemplo que doy siempre yo, la revolución científica dependió de que grandes tipos pensadores hayan compartido sus ideas y a partir de ahí el siguiente tipo tenía que crecía la idea, la mejoraba, claro, la mejoraba y llegaba un poquito más lejos, ¿no? La frase de Newton, famosa, si he visto tan lejos es porque me he subido a hombros de gigantes. O rompían con eso en algún punto también. Claro, pero por lo menos... disrupción, pero sí, partís de para romper vos tenés que partir del anterior. En cambio ahora vos solamente podés hacer eso en la medida que tengas la plata necesaria para acceder a esa idea y poder usarla. O ocurren cosas, bueno, ya totalmente delirantes como lo de María Kodama ahora con el Borges engordado, ¿no? Que, o sea, imagínate lo que hubiera dicho Borges respecto de eso, de que alguien toma su libro. Bueno, se va generando monopolios artificiales, sobre todo para seguir obteniendo una renta extraordinaria por bienes que en realidad se podrían reproducir. Yo no digo que el tipo que hace una película no tenga que cobrar nada. Lo que digo es que Hollywood, que aparte no solo produce películas, sino que produce consumidores para esas películas, no puede ser que se quede con una renta tan brutalmente extraordinaria basada en su poder de fuego, su poder de comunicación, sus convenios con otras corporaciones para generar sinergias con la botella de Coca-Cola y demás, pero que se vuelve una cosa un poco más razonable, porque si no,
lo que hacen esas grandes corporaciones es limitar la creatividad ajena. O sea, la única forma de que la creatividad se desarrolla es a través de ello, entonces monopolizan artificialmente. Igual que es difícil también cuando, ya decís, Hollywood en particular con las películas, o Google con los servicios que da, en general la gente lo tiene con una visión súper positiva de... Es difícil cortar con eso o plantear una discusión cuando la gente los tomó casi como Google, como un dios básicamente, que le ayuda en todo lo que hace, porque es lo que decías vos. Compró un montón de empresas, pueden sincronizar todos los datos, por lo cual es muy útil para el que lo usa y el que lo necesita. O mismo las películas, están acostumbrados de que naciste. Es difícil hasta la batalla, me parece más difícil la batalla cultural para que después haya un poco más de poder a la hora de discutírsela que otra. De hecho, hasta ya se creó una palabra, googlealo. Sí, pero es muy difícil pero culturalmente. De hecho, ya estamos hablando, yo por ejemplo tengo 41, para mí la cultura estadounidense está incorporada desde el vamos. Sí, por eso. Imagínense las generaciones siguientes, es como muy complicado desdibujar eso y volver a armar algo nuevo. De hecho, una pregunta era, sí, es como muy loca, ¿no? Pero digo, así como nació Internet con esto de los protocolos, se juntaron un día un par de tipos, creo que era como una función más militar que otra cosa. ¿Existe la posibilidad de otra Internet? Es que yo creo que hasta cierto... ¿Hubo intentos? No lo sé. Por eso. Hay redes libres, pero lo que necesita es usuarios muchísimos más activos. El otro día entrevisté a un pibe, un grupo de militantes de las redes libres que en Córdoba están conectando varios pueblos y tienen un caño de acceso a Internet que les permite acceder pero internamente, como la red es mucho más poderosa, si es entre pares, porque tiene más velocidad, es mucho más resistente, no se cae, tienen servicios que son locales, que es un servicio de chat, servicio de noticias, un portal de noticias, telefonía IP, y es localmente. Entonces, ¿por qué vas a usar Skype si vos tenés la posibilidad de tener un servicio de telefonía a nivel local en el cual nuestra conversación no va a pasar a través de un servidor en los Estados Unidos, que esa parte es absolutamente ineficiente? ¿Por qué se ocurre así? Porque esa es la forma en la cual se puede monetizar un servicio como Skype. Hay intentos de recuperar ese Internet. Es dificilísimo, porque vos enfrente tenés esas grandes corporaciones que, si bien pueden tener una imagen un poco mejor, como Google y Facebook, poco a poco empiezan a demostrar que son eso, corporaciones. Y si han llegado a ser corporaciones es porque utilizan su poder para seguir creciendo. No lo utilizan para generar la bondad. Ojo, obviamente hay muchas cosas en las cuales uno puede decir, qué bueno Google, qué bueno Facebook que le da Internet a los pobres en África gratis. Bueno, cuando escarbas un poquito te das cuenta que no es Internet y no es gratis. Entonces, bueno, son ante todo corporaciones. Pueden hacer cosas que nos vuelan la cabeza como Google Earth hace unos años, pero no comamos vidrio. Si estamos atentos a no comer vidrio en tantas áreas, ¿por qué desconfiamos tanto de cualquier cosa que nos diga un político? Y cuando Zuckerberg dice, le voy a dar Internet gratis a los pobres, decimos, qué buen tipo, qué tipazo. Sí, y lo mismo pasa con el tema de la circulación de los datos. Muchas veces cuando el Estado sale a hacer algún tipo de, no sé, incluso con el censo de población del 2010 pasó mucho, que era como, te van a preguntar, tenés que tener cuidado que por ahí te entran, no, mostrar el documento, no sé, un montón de falacias que después no ocurrieron. Y sin embargo nadie se pregunta mucho qué pasa con nuestros datos cuando accedemos a Internet, en Google. Hay como una sacralización de Google por ser un sector privado, me parece. Sí, bueno, es loco eso. Es una guerra ideológica eso también, ¿no? Estado malo, privado bueno. Es algo que que hemos mamado durante tanto tiempo que hasta cierto punto lo creemos, y no es tan lineal. No es necesariamente que el Estado es bueno y lo privado es malo. Pero si no, bueno, conservamos el espíritu crítico en ambos casos y veamos para qué casos cada cosa. Cuando se hace un censo hay toda una serie de garantías con respecto a la privacidad de los datos. Cuando vos entrás a Google y firmás, sí, acepto las condiciones, ni sabés qué es lo que estás haciendo. No hay una campaña de ellos para explicarte. En Skype dice, todas estas son las condiciones en las cuales vos podés usar el servicio de Skype. Pero un día la podemos cambiar y te jodiste. O sea... Bueno, hago lo que quiero. Pero es verdad que nadie lee los términos y condiciones de prácticamente nada. Es una autoculpa, digamos, ¿no? Obviamente, no, pero es real. Cuando uno ve un texto, que es parte, digamos, de la inteligencia de los abogados de cada una de esas compañías, en armar textos largos inentendibles, cuestión de uno no se pregunte nada. Las 43 páginas de los usos y condiciones de Windows 10 son tremendas. El Windows 10 básicamente
todo lo que vos hagas lo va a subir a la nube. Ya te lo reconocen, ni siquiera lo hacen por una puerta trasera, te lo reconocen. Complicado. Vamos a una tanda y seguimos hablando con Esteban, con Fer, acá en la mesa y a deprimirnos. Mientras me voy cerrando, voy desactivando Facebook. Gonza, que es nuestro community manager, por favor, corta con esto. Vamos a una tanda de colmena y volvemos. Radio Babe. Radio Babe. J'explique les pitrons de l'internet. Radio Babe. Radio Babe. Radio Babe. J'explique les pitrons de l'internet. Radio Colmena, nacida y crecida en internet. ¿Tenés escenografía o vestuario que ya no utilizás? Reciclá vendiendo en Parateatro y recupera gastos de producción para tu próxima obra. Comprá y vendé en una misma plataforma. Que tu escenario no esté vacío. Todo lo que necesitas lo podés encontrar en parateatro.com. Estos son los motivos para seguir escuchando Radio Colmena. Agustín Genoni, Federico Vareiro, Jarana. Gonza Vázquez es musicalizador de Vorterix. ¿Qué es lo que podés programar y qué no? ¿O hasta dónde podés programar lo que programás? Y hay cosas que mueven la aguja, como que te das cuenta que pasan cosas, no sé. Una apuesta que hicimos como muy fuerte fue con Barco al arranque el año pasado. Lo voy a ver a la sala todo y la rompían los chicos. Y de repente fue probarlos, empezar Vos veías que no sonaban en otros lados, tal vez. No sonaban en todos lados, claro. En otros lados, y como empezamos a apostar con ellos, esto, el otro, a jugárnosla. Y bueno, los habíamos hecho tocar en el programa de Mario Pergolini a la mañana. En Vorterix, Barco. Bueno, la primera vez que vi a Barco fue acá, exactamente. ¿En el Matienzo? Sí, ahora que me acuerdo. ¿Te acordás en el marco de qué? Y lo más probable que pase en el Matienzo, había una piba que me gustaba, entonces medio que... Jarana, viernes 22 horas, por Radio Colmena. Miami. Es un magazine, vamos a hablar de actualidad, de cine, de música, de libros, de cosas que nos gustan. Es un poco... La estética es un poco noventosa, Miami se llama. El logo lo hicimos con Paint. Igual escuchanos. Colmena. Facebook.com/radiocolmena.com.ar. Twitter @radiocolmena. Volvemos en Juibar y seguíamos hablando mientras estaba la tanda. Sí, Silvio le había preguntado antes justamente eso de si había otra internet y surgía la duda de si hay otra tecnología. Claro, bueno, tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? De una tecnología activa, una tecnología en la cual no seamos consumidores, sino que seamos creadores, que en las cuales la tecnología sea una herramienta de trabajo. Y eso tiene que ver mucho con la educación, con la docencia, con, por ejemplo, empezar a usar software libre, entender qué es lo que pasa con nuestros datos y hacer a conciencia de eso. También existe la posibilidad de que el Estado tome ciertos roles de protección de datos, ¿no? Lo que en un momento se planteó en Brasil con Dilma, que haya un servicio de correo local, que se encargue incluso la oficina de correos postales de Brasil, de dar un servicio que tenga cierta seguridad, que esté encriptado, para que todos los mails que circulan de los brasileños no pasen por los servidores estadounidenses, lo cual implica que van a ser espiados porque la información de ciudadanos no estadounidenses no tiene ningún tipo de garantía de privacidad, es legalmente monitoreada, ¿sí? No significa que haya alguien leyendo todos los mails, pero que los tipos, por medio de data mining, pueden encontrar palabras claves, pueden encontrar información, y así es como los tipos pueden saber mucho mejor que una encuesta cuál es el estado de ánimo respecto de un candidato político y demás. Porque... Esteban, fue Wikileaks el comienzo para la mayoría de la gente empezar a entender que hay algo en juego grande en internet. ¿Fue ese el momento? Digo, sí, creo masivamente, digo, tal vez vos ya lo sabías, pero digo, en general, para la mayoría de la gente. Bueno, yo por ejemplo entrevisté a ¿cómo se llama? Hugo... No me va a salir el apellido. Googlealo, Esteban. Skolnik, que es un experto argentino en todo lo que tiene que ver con encriptado, con encriptación y demás. Y el tipo dice, no, eso lo sabemos hace muchísimos años, que cuando desde Estados Unidos se liberaba ciertos sistemas de encripción era porque ellos ya sabían cómo romperlos. O sea que los especialistas lo saben hace mucho. Wikileaks lo que hizo fue dar a conocer no solo políticas que tienen que ver con lo tecnológico, sino con muchas más cosas. Y
en cuanto a lo tecnológico ya había cierta sospecha de qué era lo que estaba ocurriendo. Creo que Snowden lo que hace es, al dar a conocer realmente, concretamente, qué era lo que hacía, cuáles eran los proyectos y lo demás que se hacían desde la NSA y desde otras organizaciones, ahí quedó clarísimo hasta qué punto vivimos en una sociedad en la cual los datos son utilizados para un control muy fuerte y un monitoreo permanente del mundo. No es algo totalmente nuevo, esto existía antes de la era digital, pero era mucho más difícil de gestionar esa cantidad de datos. Lo loco es que en estos casos uno le está ofreciendo abiertamente, digo, porque en otros casos ellos tenían que buscarlo, ahora uno lo está ofreciendo abiertamente. Esa es la postura más loca, si se quiere, digamos. Sí, es interesante porque todo lo que está contando Esteban del espionaje, de la NSA a Dilma y demás, salió, si no me equivoco, en medio del debate del nuevo marco regulatorio de Internet de Brasil. Tuvo un peso, sí, y yo creo que fue una de las cosas que torció la balanza, porque había actores muy fuertes del otro lado, tratando de que el marco civil no apareciera. El marco civil, muy muy resumidamente, y hasta donde yo entiendo, lo que dice es, bueno, Internet es un derecho o es una forma de consumo y nada más. O sea, ¿somos consumidores o somos ciudadanos en Internet? Y ese paradigma te organiza un montón de responsabilidades, de derechos, obligaciones, cómo se tratan los paquetes de datos, digamos, en base a ese principio. Y ganó la parte que dice, más bien, bueno, es un derecho humano y somos ciudadanos en Internet. Sí, es muy interesante. La verdad, si tienen tiempo en algún momento de darle una ojeada al marco civil de Internet de Brasil, es realmente avanzada. Y pone en el tapete eso y para mí fue más interesante aún que el marco civil todo el debate que se dio alrededor de él y cómo cuando Dilma se entera que le habían pinchado los mails y que la Casa Blanca le estaba leyendo todo lo que decía, dijo no, bueno, que esto salga. Claro. O sea, que ahí hay una clara muestra de que la voluntad política a veces puede servir para darle el brazo a torcer a las corporaciones digitales. Claro. Ahora, es muy como un nivel de impunidad bastante enorme en cuanto a lo que estamos hablando de Estados Unidos, en cuanto a pinchar lo que pasó con Dilma, también en Europa, etcétera. ¿Cómo se hace? Porque el nivel de impunidad sí pasó, pero tampoco tuvo gran costo. Si hubiese sido otro país el que hiciera eso, sería un escándalo. Y bueno, claro, lo que pasa esto es un fenómeno que se da dentro de una geopolítica ya instalada. Qué sé yo, en una versión más optimista te diría, bueno, cuando salen los autos no existían los semáforos, no existía el manejar por el carril derecho o por el izquierdo y todo de acuerdo, no existía la prioridad del peatón, no existían un montón de cosas que, bueno, en un momento hubo que sentarse y empezar a organizarla. Bueno, en el mejor de los casos, eso es lo que en algún momento va a empezar. El tema es que las corporaciones estadounidenses que tienen el mayor poder dentro de Internet están íntimamente ligadas con los grandes centros de poder en los Estados Unidos. Hay un toma y daca ahí, hay una, como lo dice Assange, hay una frontera que casi inexistente, muy borrosa entre las grandes corporaciones, desde armamentistas hasta las grandes corporaciones de Internet, con el gobierno de los Estados Unidos, y ese termina siendo un ingrediente muy importante dentro del escenario geopolítico de los Estados Unidos para mantener ese poder y seguir generándolo. Entonces es muy difícil que desde los otros países se genere el contrapoder necesario para empezar a reglamentar eso de otra forma. Y lo que pasa también con la globalización y sobre todo la globalización de las comunicaciones es que la legislación local es letra muerta. Porque ¿qué le vas a decir? No, miren que yo en la provincia de Entre Ríos puse que ustedes no pueden colocar post, tienen que bajar todos los posts que se refieran a los saqueos como hubo hace un par de años, a fin de año. ¿Qué pasa un poco con la legislación acá en Argentina, con la ley de propiedad intelectual, por ejemplo, y cómo juega esa legislación que claramente, bueno, está, como vos decís, bastante vetusta, y las nuevas tecnologías, la nueva manera de circular cultura y demás? Sí, bueno, la legislación de propiedad intelectual puntualmente es, si no me equivoco, del año 33, y lo que hace es, bueno, esto de todos los derechos reservados, y no me copies ni siquiera para fotocopiar un libro que ya no existe para que esté en las bibliotecas y los pibes lo puedan leer. No está ni permitido el uso, no me acuerdo cómo se llama, pero algo así como el uso legítimo en determinadas ocasiones, ¿sí? Entonces, nada, como que naturalmente es una cosa de propiedad. Cuando nacen las leyes de propiedad intelectual tienen que ver con estimular la creatividad, ¿no? Defender al creador por unos años para que pueda seguir creando. Bueno, las leyes de propiedad intelectual actuales lo que hacen es, después de muerto
70 años, ¿cómo va un tipo muerto va a seguir siendo creativo? Evidentemente no, lo que estás ahí es favoreciendo monopolios artificiales que no estimulan en absoluto, sino que limitan la posibilidad. En tu libro nombrás este tema y hablas acerca de, está bien que el que cree algo tenga un derecho y cobre sobre eso, pero hasta qué punto a veces se transforma en algo que puede ser contra la humanidad si no dejan abierto el uso o la mejora de ese proceso. Claro, porque si uno dice, bueno, pobre, es el ejemplo que daban en un momento, ¿qué pasa si surge una máquina capaz de fotocopiar tomates? Todo el mundo va a empezar a fotocopiar tomates y nadie va a ir a la verdulería. Pobre, ¿qué va a hacer el verdulero? Javier Bardem fue el que dijo eso. Javier Bardem dice eso. Y me decís, bueno, está bien, sí, pobre verdulero, va a haber que buscarle otro trabajo, pero ¿vos pensaste que por ahí con una fotocopiadora de tomates terminás con el hambre en el mundo? O sea, hay otro, sí, pobre verdulero, pensemos en el verdulero, ¿qué va a hacer el verdulero? Pero vos tenés millones de personas en todo el mundo a las cuales se le está vedando artificialmente la posibilidad de tener consumos culturales o que esos consumos culturales sean estrictamente acordes al presupuesto que tiene disponible para sus consumos personales, para sus consumos culturales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un pobre va a tener que consumir la resaca que le queda o que le dan gratis o solamente lo que pueda pagar? ¿Por qué no va a acceder a la mejor cultura que existe? Sí, me parece que hay un debate en torno también, un debate más general, digo, en torno a la cultura, el rol de la cultura y por qué la cultura recién es importante cuando ya comiste, cuando ya te vestiste. Sí. En realidad la cultura forma parte de un todo de consumo. Y la única razón para hacer un producto cultural, hacer tu arte, hacer tu obra, es ganar todo el dinero que sea posible. ¿Es la única razón por la cual haces eso? Claro. O sea, se ha morfado todo lo demás. Yo no digo que esté mal que vos quieras comer. Sí, obviamente, que quieras vivir bien. Pero eso es lo único que te motiva y hasta el infinito. Y vas a seguir cobrando regalías de, no sé, tu disco durante 50 años para comprarte otro auto. ¿Es ese el objetivo? Sí, se entiende. Yo una de las consultas que te quería hacer, Esteban, era, tu libro llegó a colegios. Lo hemos visto ahí en Facebook, que te lo han mencionado, un caso justo el otro día. Pero al margen de eso, digo, hay una actitud bastante, a veces pasiva justamente con los contenidos, ¿viste? Los chicos hoy se pasan horas frente a las pantallas consumiendo Netflix, YouTube y todo esto que uno ya sabe. Y en realidad la duda es cómo llega el libro y cuál es el eje por el cual llega a los colegios. O sea, y evidentemente hay gente que está empezando a preguntar sobre eso. Claro. Y que se da cuenta que no hay una mirada crítica, sino que lo que hay es miradas interesadas. Porque la mayor parte del periodismo está atrapado en justamente esa trampa económica en la cual tiene que comer. Entonces, ¿qué es lo que te da de comer? ¿Criticar internet o salir a promocionar el nuevo Samsung S6 que tiene... Lo mismo que el anterior, pero un poco más grande? Sí, o un poco más chico. Un poco más chico. Porque es mejor. O las dos. O las dos juntas. Sí. Estoy confundido yo. ¿Qué es mejor, que sea gigante o más chiquito? Y ese tipo tiene que comer, entonces es parte de esa bola de nieve que se va generando. Yo en ese sentido soy consciente de que no soy mejor. Yo soy un privilegiado que tuvo la enorme suerte de trabajar en un canal público con lo cual no tengo la obligación de estar vendiendo celulares. Yo no puedo juzgar a los colegas que tienen que comer también. Y lo que les da de comer es eso. Entonces, bueno, también eso me genera una responsabilidad. Yo a lo largo de todo este tiempo fui generando algunas ideas y decir, bueno, nada, las publico y las publico con una licencia libre para que todo el mundo las pueda leer. Sí, para que todo el mundo, para que justamente, porque está en las escuelas. Y bueno, obviamente la lucha es súper desigual, no creo que... Pero bueno, yo aporto mi granito de arena desde ahí, que hay otra gente que milita en una villa alfabetizando pibes, hay otra gente que milita de distintas maneras. Bueno, mi militancia pasa por ahí, es una militancia un poco cómoda si se quiere, pero es lo que yo siento que soy bueno haciendo. Claro. Y es lo que trato de hacer. Otro tema que menciona Esteban en su libro que me parece súper interesante es la circulación de conocimiento y de conocimiento académico puntualmente en internet, y el tema de los derechos de los papers y el conocimiento en general, y cómo resulta que un investigador lleva a cabo un proyecto súper interesante y después se lo terminan privatizando al mismo. Y de alguna manera sí, porque es donde vos tocas hay de estos monopolios artificiales. Uno de los ámbitos es en el ámbito científico, donde es grosero y sin embargo está totalmente legitimado. O sea, JSTOR, claro, cualquiera viene y te hace lo que te hacen estas empresas y vos decís, tiene que ir preso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un científico del CONICET, bancado por fondos del Estado, y esto no es solo exclusivo de Argentina, obviamente, realiza una investigación, escribe un paper con un avance científico relevante,
lo manda a una gran revista internacional con revisión de pares, es decir, que hay gente que evalúa si ese artículo es suficientemente bueno, Nature, Science, Scientific American y después las millones de revistas especializadas que hay. Entonces lo manda y esa revista le dice, bueno, a ver, se lo mando a los pares para que lo revisen a ver si es bueno. A esos tipos no les paga. ¿Sí? Dice, bueno, si es suficientemente bueno te lo voy a pagar. Firmame este contrato de exclusividad por un año que vos no lo vas a publicar en ningún otro lado. ¿Sí? Entonces lo publica en la revista. El tipo no pagó el contenido, no pagó la revisión de pares. Esa revista la vende a lo largo y ancho del mundo porque si vos en tu campo específico querés estar actualizado tenés que comprar esa revista. Son caras. Y son carísimas. El gobierno argentino gasta varios millones de dólares en comprar esa revista para que sus científicos puedan leer los trabajos que hicieron ellos mismos con fondos del Estado o en otros países financiados en buena medida por el Estado, porque el Estado es el principal inversor en ciencia. Entonces llegó a lo que hay ahora es una ley de repositorios para tratar de terminar con ese negocio. Hay un sistema de repositorios nacionales. Claro, así, que todo lo que haya sido financiado con fondos públicos pase a formar parte de dominio público para que todo el mundo lo pueda ver. Esto genera una tensión enorme y empieza a hacer crujir un montón de sistemas que están instalados, como por ejemplo, que para pedir becas de CONICET, si vos publicaste en una revista internacional con revisión de pares, vale muchísimos más puntos que si no lo hiciste. Entonces tenés que cambiar también el sistema de evaluación. Esto impacta en toda una estructura que ya está perfectamente armada y que es un brillante negocio para unos pocos, que es otra forma de colonialismo científico, si querés llamarlo. Sí, pero sabés que eso que contás suele pasar en todos los ámbitos, digo. En abogacía, en las leyes. Digo, esto de un lugar donde se homologa el resto de las empresas o el resto de las publicaciones, y es bastante común, y el tema es que es netamente comercial, digamos, no está avalado más que por eso. Pero eso lo que pasa es que el otro día un abogado me explicaba, los fallos son públicos, pero anda a buscar un fallo al 15º piso en el 8º estante y no sé más. Pero el juez ese le manda a la editorial el fallo en versión digital y vos para acceder a ese fallo tenés que pagar un abono que te permite acceder a los fallos que vos tenés que leer sí o sí. Entonces, decís, bueno, tengo que leerme 10 fallos que están relacionados con mi caso, ¿qué haces? ¿Te vas a ir a buscar los papelitos a ver si te los encuentran? ¿O agarrás y pagás lo que te...? Pero eso es información pública, entonces, bueno, público, pero hay que generar el sistema para que sea realmente público. Sí, sí, de acceso amplio, digamos. Sí, es parecido a que te manden a la tercera página de Google, digamos. Nadie llega, anda a buscar la tercera página. Ya casi a la segunda, también hay un tema de comodidad. Lo que pasa, bueno, lo que te mandó el chico, que estuvo bien en preguntarte, etcétera, lo comentamos afuera del aire, un chico tenía que leer su libro, le mandó por Facebook si le podía pasar un resumen del libro. Eso que pasa... nos estamos acostumbrando, y no solamente los chicos, supongo todos, a que cada vez haya menos esfuerzo, que todo tiene que aparecer ahí. Sí, pero totalmente, yo ya no recuerdo prácticamente nada. O sea, antes era un mérito recordar la formación del Racing del 66. Sí. Yo no me acuerdo cómo. Y además porque no salía campeón casi nunca. Claro, era fácil. Pero digo, yo no me acuerdo, yo prácticamente todo lo tengo que estar buscando. Incluso me pasa a mí, yo trato de usar DuckDuckGo en vez de Google como buscador. Es muy incómodo, yo intenté y... Bueno, es que... no, te comió el sistema. Es como militar en el PTS. Sin ofender al compañero del PTS. Es muy incómodo porque vos ya estás totalmente acostumbrado a algo. Es como alguien que le decís, mirá, usá el LibreOffice. En vez de usar el... No tengo la barra. No, el iconito este de distinto color. El Excel tiene sus complicaciones. Cuando llegas a un nivel de excelencia bastante importante. Sí, sí. O sea, es a partir de cierto umbral. El nivel que lo usa el 90% de la gente, perfectamente puede usar el LibreOffice. Y está bien, no vas a encontrar el formato de página en la columna de archivo, lo vas a encontrar en la columna de formato. Por la parte es mucho más lógico. Pero, ¿qué te lleva? 5 minutos. Sí. A mí, todo el mundo dice, no, pero software libre es complicado. Y yo le digo a todos lo mismo. Mi vieja me cansó de agarrarse virus en su computadora y le dije, bueno, basta, te instalé un Ubuntu. Y ahora uso un Ubuntu de hace 5 años y no se lo toqué más. Cada tanto voy y se lo actualizo y listo. Sí. Y para las 10 herramientas que usa ella... Lo mismo hicimos en casa. Le mandamos un saludo a Alicia que tiene Ubuntu. Es una pionera en la tecnología en Villa del Parque sin saberlo. Ella ni sabe, ella piensa además que los mails están en la computadora ahí como tú una... Pero sí, es verdad, es una apuesta también, ¿no? A esto, a salirse y a avalar un poco el tema de los datos abiertos, del código abierto, de esto que hablabas antes.
Yo creo que en realidad el tema es cómo generar un resumen de esta charla. Lo que me cuesta es decir, porque... Mandámelo por Facebook. Claro, no, porque en algún punto uno está bien, al ser crítico parece como que queda un espíritu un poco negativo sobre la mesa. Entonces, digo, Esteban, ¿cómo levantamos la mirada un poco para no cerrar la nota tan abajo? No, yo creo que pasa por una cuestión de tratar de pensar otra forma de hacer las cosas y que existe esa posibilidad, ¿no? Que hay gente que la está pensando y que para bien o para mal, una vez más creo que buena parte de la responsabilidad pasa por el Estado y decir, bueno, esta variable, los datos, la privacidad de los datos, es una variable que hace a la posibilidad de un desarrollo autónomo y sólido e inclusivo y demás. ¿Sí? Entonces, desde el Estado, que se vayan empezando estas cosas, desde la militancia se milite que ese Estado tome conciencia de que hay ciertas cosas que parecen simples y que en realidad tienen su complejidad, y que ya hay políticas que son muy interesantes. Los pibes que están trabajando y que están desarrollando herramientas en las escuelas secundarias con las netbooks, se dan cuenta rápidamente que les conviene mucho más usar Linux que usar Windows, porque Windows lo limita, no saben qué es lo que hace con la información, por qué falla, y entonces aprenden. Es el camino largo. Sí, pero hay una masa crítica, hay un montón de cooperativas que trabajan con software libre en la Argentina y están desarrollando cosas y están tratando de desarrollar servicios, o sea, hay un movimiento, no es una batalla absolutamente perdida, es una batalla muy desigual, como todas las batallas que se damos desde los países del tercer mundo. Seguro. Sí, no es ninguna novedad, no es tan distinto de lo que ocurre con otras. Bueno, en algunas sorpresas nos estamos dando, con algunas batallas estamos en condiciones de hacerle frente e incluso de ganarlas hasta cierto nivel. Bueno, en esto seguramente también. Bueno, Esteban, mil gracias por haber venido. Si pueden... Es un tema... No, es súper interesante, a nosotros siempre nos interesa. Está con Fer. Fer fue quien te presentó en algún punto y sugirió la lectura de tu libro, que para los que están escuchando lo pueden bajar, lo pueden comprar, lo pueden fotocopiar. Tensión en la red es muy interesante, está en un lenguaje muy accesible también, que no es menor eso también, porque uno puede pensar que es algo muy técnico y nada que ver. No, está se hace muy llevadero el libro. Así que agradecemos muchísimo. Mil gracias por la visita. Y por la idea y por el espíritu crítico que siempre es sano, digamos. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Fer, mil gracias por haber venido. Te vemos el mes que viene. Sí, por columna. El mes que viene vas a tener que laburar. Sí, o por ahí traigo otro invitado. Por ahí traigo a Assange. Agradecemos a Sabrina, oyente estelar, que vino a conocernos. Nos cerró el pico. Y nos cerró el pico, ganó el ranking. A Lea, que armó. A Comín Ramón le quiero hablar. Sí, vamos a verlo la semana que viene. A Lea, a Lucy, que la semana que viene tenemos lado C. Así que Lucy vas a tener que laburar. Tenemos increíble, va a haber penales en el Matienzo. Lo venís prometiendo hace rato. No, la semana que viene está Taza Albetti. Montalbetti con Taza van a jugar contra los hermanos Díaz Castro. Y si el Matienzo nos autoriza, vamos a hacer una canchita de fútbol acá. No tiene lógica, pero lo vamos a hacer igual. Y viene Martín Rodríguez, músico cordobés de Tutti Record, de Tutti González, que nos lo recomendó hace un par de semanas cuando estuvo. Y varias solistas de sello Solistas No Tan Solas, así que va a haber mucha música en vivo y cosas muy raras, porque está Lucy y lado B quizás, si entra todo, metemos todo. Así que muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Esto fue Jubi Bar, nos vamos con un tema de Sublan que se llama Shady House.
Somos un festejo en un día en donde no hay festejo. Radio Colmena, tudo jóia, que matenso, festa toda noite. Somos Radio Colmena.